Bueno, buenas tardes a todos. En honor al tiempo vamos a hacer la presentación muy breve. Lo que vamos a ver a continuación es la presentación de los resultados del nuevo relevamiento de tecnología agrícola aplicada de la Bolsa de Cereales, que lo que pretende es mostrar la situación tecnológica productiva para los principales cultivos extensivos en las distintas zonas agrícolas, que ahora nos van a ir definiendo cuáles son las mismas, con la idea de brindar toda la información que desde la Bolsa recogemos a diario a través de nuestra red de colaboradores. Yo no sé si todos lo saben, pero voy a hacer un breve comentario. Tenemos 1.300 colaboradores a lo largo de todo el país, que son quienes nos pasan información todos los días para poder publicar nuestro informe de estimaciones de siembra, evolución de los cultivos, cosecha, y que hace 2 años hemos lanzado este nuevo trabajo de investigación que lo que procura es mostrar cómo se produce a nivel de campo en cada uno de los principales cultivos extensivos. Así que sin hacerla mucho más larga, la presentación va a estar a cargo de Juan Martín Briet, que es ingeniero agrónomo y analista de la Bolsa de Cereales del Departamento de Estimaciones Agrícolas, y también nos acompaña el coautor del mismo, Damián Sanmarro, también analista de la Bolsa de Cereales. Bien, gracias Ramiro. Antes que nada, buenas tardes a todos. Retomando un poco lo que contaba Ramiro recién, la idea hoy es mostrarles parte de los resultados que estamos actualizando para el relevamiento de tecnología agrícola aplicada. Básicamente, tratando de resumir un poco lo que es el trabajo para los que no lo conocen, el RET da cuenta qué se aplicó, cómo se aplicó y en dónde se aplicó. ¿Sí? Hoy se ha hablado mucho de tecnologías, ¿sí? De caracterizar ambientes, de utilización de distintas semillas, de insumos, distintos manejos. Lo que buscamos con esto es dar una foto de lo que fue la campaña. ¿Sí? Nosotros hoy tenemos relevada la campaña 2010-2011, estamos actualizando para la 12-13, ¿sí? Con lo cual hoy vamos a tratar brevemente, ¿sí? De presentarles los resultados primicia que tenemos, pues ya tenemos cerrado, con lo cual van a ver un poco de los resultados que tenemos para girasol. El trabajo lo que hace es estructurar por nivel de tecnología distintas relaciones en cada cultivo y para las 17 zonas. ¿Sí? Si nosotros cruzamos, la zonificación que manejamos son 17 zonas, 6 cultivos para considerar tanto soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y cebada. Nosotros acá ponemos 6, pero en realidad son 8 metodológicamente cuando consideramos maíz temprano, tardío y soja primera y segunda, así estamos hablando de una estructura de 8 cultivos. 3 niveles de tecnología, ¿sí? Como se muestran ahí, y 62 variables en promedio. ¿Sí? Lo que hacemos es, para cada planteo, estandarizar variables a nivel de material de siembra, insumos, ¿sí? Todo ese tipo de planteos. Manejamos una actualización periódica, ¿sí? Lo cual nos permite no solo tener una foto de lo que fue la campaña, sino también tener una actualización que nos muestre un poco la película, ¿sí? Muchas veces detectar los cambios, las tendencias que se van dando dentro de cada cultivo, dentro de cada zona o a nivel de tecnología, ¿sí? Dentro del país. Un poco la estructura está basada en el concepto de nivel tecnológico, ¿sí? Muchas veces hablamos de tecnología sin entender bien o digamos, depende de qué consideremos, vamos a hablar de una cosa o de otra. Nosotros estamos considerando el nivel tecnológico en un sentido amplio, el cual considera tanto el manejo que se le da a un cultivo, ¿sí? Como el nivel de utilización de insumos, ¿sí? Muchas veces se puede aplicar mucha fertilización y hay veces que se piensa que se están haciendo las cosas bien, pero esto no necesariamente es verdad. Tenemos que entender que las cosas dependen tanto del manejo que se le da a un cultivo como del nivel de insumos que se aplica, ¿sí? Es importante también que el nivel tecnológico es relativo a una región. No es lo mismo hablar de alta tecnología en un núcleo girasolero del sudeste o del Chaco, ¿sí? Siempre es importante entender que esto va adherido a cada zona del país. Identificamos planteos productivos por cultivo, ¿sí? Esto lo que nos permite es, con una misma estructura, comparar tecnologías, ¿sí? A nivel país o por zona, dentro de los distintos cultivos o para cada uno de ellos. Y por último, siempre separando en niveles alto, medio y bajo, ¿sí? Estructurando para cada planteo. Teniendo esto en consideración, fíjense, esta es la zonificación que utilizamos desde el Departamento de Estimaciones Agrícolas. La nomenclatura la tienen al costado, ¿sí? Por número de zona. Las zonas en total son 15, acá se muestran 17, ¿sí? Esta zonificación original es la que utiliza el Panorama Agrícola Semanal de 15 zonas. Nosotros subdividimos el NEA en el este y el oeste y el centro-norte de Santa Fe, ¿sí? Por cuestiones meteorológicas, con lo cual estamos utilizando 17 regiones.
Recordemos que girasol hoy, para los que no conocen, digamos, el cultivo en el país, se está sembrando mayormente en los núcleos al norte y al extremo sur del país, y principalmente el NEA, lo que es mayormente Chaco, parten en el este de Santiago, el centro norte de Santa Fe, y hacia el sur, en el sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Algo también en el oeste y norte de La Pampa. Teniendo esto como consideración, podemos empezar a mostrar un poco los resultados, ¿sí? Pero volviendo otra vez a considerar los 6 cultivos. Cuando nosotros relevamos la campaña 2012-2013, tenemos esta foto. ¿Qué es lo que nos muestra? Tenemos un 37% de planteos que se hicieron con alta tecnología. ¿Sí? Recuerden, estos son 6 cultivos en Argentina, ponderando, estamos hablando de 37%, ¿sí? Con alta tecnología. Una mitad que hizo media tecnología, y tenemos más de un 10% de productores, ¿sí? Un 13% que manejó niveles bajos de utilización de insumos y de manejos agronómicos, ¿sí? A nivel de cultivo. Ahora bien, esto es una foto. ¿Qué pasa cuando miramos la película y empezamos a comparar con la campaña de hace 2 o 3 años, ¿sí? Campaña 2010-2011? Fíjense en cómo a nivel país el 10% se trasladó de un 47 a un 37% de tecnología alta, ¿sí? Vemos cómo el nivel alto cae, hay un traslado a nivel medio de tecnología, ¿sí? Se aumenta, y fíjense cómo el 11% se transforma en un 13%, ¿sí? Es decir, que hay un aumento de niveles bajos de tecnología en los 6 cultivos en Argentina, ¿sí? Estamos hablando de los principales granos, considerando soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y cebada. Ahora bien, nosotros hoy estamos en el Congreso de Girasol y es importante ver qué pasó en el cultivo. Cuando mostramos la foto para girasol, observamos que 25%, sí, un cuarto de los productores manejó planteos de alta tecnología. Fíjense cómo casi un 70% tendió a usar niveles medios de tecnología. Es importante destacar que girasol es el cultivo que mayor nivel medio adopta a nivel país, ¿sí? En relación a los demás cultivos. Fíjense cómo hay un 6% que utilizó planteos de nivel bajo. De vuelta, esto es una foto, cuando miramos parte de la película y comparamos, ¿sí? Con lo que pasó en la campaña 2010-2011, observen primero el nivel alto, hay un decaimiento, ¿sí? El nivel alto decae, y esto es común, yo me adelanto a contarles que en el resto de los cultivos pasa lo mismo, ¿sí? Los niveles altos de todos los cultivos en la campaña 12-13 disminuyen. Se tiende a un nivel medio mayor, ¿sí? De un 56% se pasa a un 69%, y fíjense cómo el 11%, ¿sí? Inclusive de nivel bajo, decrece. Creo que esto es importante destacarlo porque girasol es el único cultivo de los 6 relevados que disminuye su nivel bajo, ¿sí? Es decir que de un 11% prácticamente cae a la mitad. Es decir que hay productores que antes usaban baja tecnología y hoy subieron su nivel, ¿sí? Esto no sucede en los demás cultivos. Podemos ver también de la misma forma, tomando la información en mapas, ¿sí? Empezar a analizar el uso de niveles tecnológicos por región a nivel país. Si nosotros separamos el nivel alto del nivel medio y del nivel bajo de tecnología, estos son mapas de intensidad de uso, con lo cual lo que estamos viendo es el peso que tiene el nivel medio en girasol, ¿sí? Fíjense cómo se destacan zonas núcleo, fíjense cómo el nivel alto tiene mayor peso que el bajo, pero a su vez hay aspectos que se destacan. Cuando uno mapea información, surgen este tipo de interrogantes. Nosotros, analizando los datos por primera vez, nos surgía la interrogante, es decir, el centro de Buenos Aires, una superficie que no llega a ser significativa a nivel país, estamos hablando de alrededor de 40.000, 50.000 hectáreas, ¿por qué tenía tanta adopción de tecnología? Cuando empezamos a revisar informes de campaña, revisión de panoramas agrícolas que el departamento genera y información de campo, entendimos por qué esos datos. Recuerdan que Buenos Aires estuvo anegado, ¿sí? Ese año el girasol sufrió en esa zona una reducción del 50% del área, ¿sí? Con lo cual fueron apenas 20.000 hectáreas sembradas y los rindes y los planteos que se utilizaron fueron de alta productividad, con lo cual eso se refleja en este tipo de mapas, ¿sí? Con este tipo de información podemos detectar rápidamente qué fue lo que pasó en cada zona en la campaña. Esto mismo lo podemos considerar cuando hablamos de fertilización, ¿sí? Nosotros en el trabajo tenemos identificado qué fertilizante se aplicó, con qué tipo de producto, ¿sí? Pero para comparar entre cultivos y dentro de un mismo cultivo utilizamos a nivel de nutriente, ¿sí? Es decir, que estandarizamos todo a nivel de nitrógeno en este caso. Fíjense zonas como el norte de Santa Fe, el sur de Córdoba, ambientes, por ejemplo, el norte de Santa Fe,
de suelos de baja materia orgánica, donde la fertilización evidentemente con nitrógeno tuvo un rol importante. Sur de Córdoba, suelos arenosos de mucha voladura rastroja, es decir, que evidentemente este tipo de mapas nos muestran un poco el contexto que tiene la aplicación de fertilización. Lo mismo podemos hacer para fósforo, ¿sí? Cuando mapeamos a nivel de nutriente vemos cómo se distribuye la aplicación de fósforo en girasol a nivel país, ¿sí? Fíjense cómo en el sudoeste, de vuelta, ambientes en donde evidentemente se encuentra respuesta y los planteos responden a ese tipo de insumo. Algo que estamos presentando también es la fertilización con azufre, ¿sí? Cuando tenemos los datos podemos empezar a mapear y a buscar la distribución de este tipo de insumos. Recuerden que nosotros estamos utilizando en este caso el nutriente como aporte de fertilizante, ¿sí? No como elemento, sino que es el azufre que aporta fertilizantes nitrogenados o fosforados, ¿sí? Fíjense cómo se destacan de vuelta zonas como el centro de Santa Fe, en donde la tecnología fue muy importante para esa campaña, por ejemplo. Esto mismo lo podemos llevar a la utilización de híbridos, ¿sí? Si empezamos a mapear, por ejemplo, la tecnología CL, vemos cómo la distribución se tiende hacia el sur del país, ¿sí? Con mayor adopción sobre zonas del sudeste, sudoeste. Hacia el norte del país el uso de tecnología CL es muy baja, ¿sí? Inclusive zonas del NEA tienen muy poca adopción de este tipo de híbridos. Esto mismo lo podemos trasladar y empezar a comparar tipos de alto oleico, ¿sí? Girasol alto oleico contra convencional. Podemos hacer una comparación. Fíjense cómo la distribución, ¿sí? Se nota claramente por intensidad de uso. Fíjense cómo se destacan zonas como la Cuenca del Salado o el centro de Santa Fe. De vuelta, uno empieza a buscar en datos de campaña y empieza a encontrar por qué los nichos de distribución de un híbrido u otro, ¿sí? O de una tecnología u otra, responden a distintas cuestiones que muchas veces pasan por manejo o por ambiente y otras veces por cuestiones comerciales, ¿sí? Es importante analizar estos datos cada cual en su contexto. Esto mismo lo podemos también utilizar a nivel de siembra directa. Nosotros tenemos relevado el uso de siembra directa versus labranza convencional, alguna labranza mínima, y en este caso estamos mapeando intensidad de uso de este tipo de manejo. Fíjense cómo se intensifica el color en zonas en donde la adopción de siembra directa es mayor, ¿sí? Esto es importante verlo en zonas como por ejemplo en San Luis, ¿sí? Recuerden que aquí no estamos mapeando superficie, ¿sí? Importancia de zona a nivel de superficie sembrada, sino que es intensidad de uso de esta variable, en este caso siembra directa. Recuerden la zonificación que estamos utilizando, ¿sí? Porque ahora quiero pasar a por lo menos 3 ejemplos, ¿sí? 3 zonas distintas para hacer un poco de contraste. Lo que veníamos viendo recién son todos ejemplos de análisis a nivel país, ¿sí? Para el cultivo de girasol, pero también podemos hacer este mismo tipo de análisis a nivel de zona, ¿sí? Vamos a tomar en este caso solamente 3 de ellas, el NEA este, ¿sí? Principalmente Chaco, lo que es la zona 9, el norte de La Pampa, el oeste de Buenos Aires, y por último la zona del sudeste, ¿sí? Fíjense que estamos tomando 3 regiones contrastantes y todas núcleos girasoleros a nivel país. En principio, si vemos qué pasó en Chaco, ¿sí? En esta campaña pasada, 12-13, fíjense cómo más del 75% de los productores utilizaron niveles medios de tecnología, ¿sí? Y casi un 20% se volcaron a planteos de alta tecnología. Esta misma información, no se asusten con estas tablas, sé que hay muchos números. Básicamente lo que hacemos acá es estructurar por nivel de tecnología qué se aplicó, ¿sí? Cómo y en qué dosis, ¿sí? Estas son cantidades totales en base a dosis promedio. Podemos considerar, por ejemplo, en la zona del Chaco los niveles de fertilización en kilo de nutriente, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando en nutriente y no en producto. Podemos considerar también, algo que llama atención, el uso de graminicidas, ¿sí? Lógicamente los problemas hoy de maleza están a la orden del día. Esto se destaca cuando uno hace las comparaciones a nivel zonal. Y fíjense cómo esto mismo lo podemos comparar después con otra de las zonas, ¿sí? Que nombramos el norte de La Pampa, el oeste de Buenos Aires. Miren cómo cambia la distribución de tecnología, ¿sí? Acá se homogeneiza, estamos hablando de un nivel medio y de un nivel alto, que se reparten entre 66 y 34%, ¿sí? Respectivamente. Observen cómo caen los niveles de fertilización, ¿sí? Cómo disminuyen en relación a los anteriores.
Y fíjense cómo en la tabla también hay aspectos que se pueden destacar, como la adopción de siembra directa. ¿Sí? Estos son los valores de las 3 zonas, la que mayor siembra directa mostró en el relevamiento. Aparece el uso de insecticidas IGRs, ¿sí? De tipo residual, de banda verde, digamos, mucho más amigables con el medio ambiente, y esto evidentemente responde a la adopción de tecnología. Por último, podemos considerar la zona del sur de Buenos Aires. Fíjense cómo en el sudeste ya superamos el 40% de alta tecnología, ¿sí? Poco más del 50% se acerca a niveles medios y tenemos un nivel bajo de un 6%. ¿Sí? De vuelta, observen cómo los niveles de fertilización se elevan. Observen también que lo que les decía recién, ¿sí? En la tabla surge y se pueden ver los datos claramente de niveles de tecnología y cómo el uso de híbrido CL, recuerdan el mapa donde veíamos que hacia el sur estaba la mayor adopción, acá lo vemos diferenciado por nivel tecnológico. ¿Sí? Bien, pasando, podemos también considerar ya una comparación entre las 3 zonas. Observen cómo del Chaco, norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires, y hacia el sur, si la tecnología va en aumento, fíjense cómo la torre se va agrandando a nivel tecnológico alto y el nivel medio se va achicando. Y a su vez, cómo se compara que en los extremos del país y en zonas del norte y el sur se observan niveles bajos de tecnología, y sobre el norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires, por lo menos en esta campaña el nivel bajo no fue significativo. Misma comparación se puede hacer para fertilización, ¿sí? En este caso, observen los kilos de nutrientes, fíjense cómo hacia los extremos, de vuelta a los niveles altos de tecnología, manejan niveles similares. Fíjense cómo en el centro, ¿sí? En la región central, estas cantidades disminuyen. ¿Sí? Por esto antes les decía que es importante entender el concepto de nivel tecnológico, porque muchas veces las fertilizaciones pueden responder a distintas causas, pero eso no quiere decir que tenga mayor o menor tecnología. Básicamente, de vuelta, no se asusten con tanta raya y número que va. Esto es, retomando el mapa que les mostraba antes, entender a nivel país, ¿sí? Tenemos el dato de siembra directa que se observa una caída desde la campaña 10-11 hacia la 12-13. Fíjense cómo prácticamente baja casi 5 puntos porcentuales en girasol. Si esto mismo lo analizamos a nivel zona, fíjense cómo en la zona del extremo norte, en Chaco, o en el sudeste también esta caída se hace evidente, pero en la zona del centro los niveles de siembra directa se mantienen relativamente estables, ¿sí? Dentro de alrededor del 80% para girasol. Esto mismo también recuerda el mapa de distribución de híbrido CL, fíjense cómo hacia el norte, digamos, los valores son muy bajos, y sobre el centro se mantiene estable, y hacia el sudeste aumenta y muestra apenas una leve caída entre campañas. Básicamente, esto era un poco brevemente los resultados que tenemos hoy para mostrarles. No queremos sacar demasiado tiempo de este auditorio. No sé, Ramiro, si querés hacer un cierre, pero contarles rápidamente que esta información nosotros hoy la estamos manejando para los 6 cultivos de granos, para las 17 regiones, ¿sí? Y en breve va a estar disponible para que todos podamos tomar esto, trabajarlo y muchas veces entender el tipo de relaciones que se están dando hoy en la producción en Argentina. Ramiro, no sé si... Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Ahí están viniendo, me parece. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta mientras? ¿No? ¿Algo para agregar? Ahí está. Lo que hacemos no es definir un parámetro, sino para cada zona el nivel varía. No es lo mismo, como decía Juan, tomar un cultivo como por ejemplo girasol en el sudeste de Buenos Aires, donde un planteo alto va a ser superior a un planteo que se puede hacer en el Chaco en cuanto a insumos o manejo. Entonces no es que hay un parámetro fijo, lo que se mide siempre es el manejo empleado en el cultivo, a la siembra y durante el desarrollo del cultivo, más
todo el paquete de insumos, ya sea la semilla, el fertilizante, agroquímicos. No está definido general para todas las zonas por igual. Varía siempre relativo a una región. El concepto es básicamente lo que decía Damián, digamos, engloba es el conjunto, ¿sí?, del nivel de utilización de insumos, la cantidad y del manejo que se le da al cultivo. Muchas veces cuando tratamos de estructurar este tipo de trabajos a nivel de país, cuando se comparan 6 cultivos y 17 regiones, es necesario estandarizar, ¿sí?, y el concepto es a nivel zonal, ¿sí? Cuando uno habla con informantes calificados de cada zona, estos informantes a nivel zonal coinciden, ¿sí?, cuando se habla de alta, de medio, de baja tecnología. Y esos resultados, cuando uno los ve plasmados en la planilla, definen claramente los límites que se manejan, ya sea de fertilización, de utilización de insumos, en general. Esos son un poco los parámetros. Sí, hola. Anda. En base a los informantes que vos recién mencionaste, un poco cómo es esa cadena de transmisión de datos y cuál es el porcentaje de muestreo de hectáreas sobre las totales que representa cada una de esas zonas. Muy buena pregunta. ¿Se escucha bien ahí? Lo que es el tema de cómo es la encuesta, es una encuesta telefónica que demanda más de una hora para poder relevar todos los cultivos. Y está estructurada, digamos, hay todo un análisis previo de qué variables o qué, por ejemplo, qué semillas se están usando o qué fertilizante es el más común en cada zona. Entonces todo eso se estandariza en una planilla y se hacen las consultas. Y lo que es la red de colaboradores, tenemos alrededor de 1.300, 1.500 informantes en todo el país, que son asesores, ingenieros, productores, a los cuales se relevan, se llaman todas las semanas para hacer un análisis adicional que tenemos en la bolsa, que es el panorama agrícola semanal, en el cual se releva lo que es siembra y cosecha de cada uno de los cultivos. Sobre estos informantes lo que hicimos fue hacer una selección de los más calificados y de los más representativos de cada zona para poder abarcar el total de hectáreas de cada zona en cuestión. Y bueno, y sobre eso lo que se hizo es viajar a cada una de las zonas para poder contrastar los datos también. Bueno, muchísimas gracias a todos.